Día Internacional de la Donación y Ablación de Órganos. Estamos con la doctora Dana Calvo, ella es la coordinadora hospitalaria del INCAIMEN en toda la zona sur y bueno, vamos a hablar un poco respecto a esto, a qué es la donación de órganos, a los mitos y que circulan y que siguen circulando. Hola Dana, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sí, seguimos haciendo mucho hincapié en la promoción y la información hacia la comunidad de todo lo que es donación de órganos, porque bueno, hubo un cambio hace unos años de la ley, sí, la famosa ley Justina, donde la figura del donante presunto desapareció y ahora lo importante es que la gente entienda que bueno, para todos los mayores de 18 años, la decisión, o sea, es importante tener información acerca del tema porque la persona que decida ser donante lo puede expresar a través de las vías posibles que hay, que es a través de la página, a través de una sede del INCUCAI en la provincia y en la localidad más cercana, a través del correo mediante un telegrama y en el registro civil. Esos son los lugares oficialmente habilitados para poder uno dar su intención hacia la donación. Lo que plantea esta ley es que, bueno, que las personas que se manifiestan hacia la afirmación, bueno, van a ser donantes, las personas que se manifiestan en forma negativa no van a ser donantes, y las personas que no se manifiestan serían, o sea, son donantes, que antes había que realizar una entrevista y hablar con los familiares. Hoy por hoy, aquella persona que no deje una manifestación fehaciente por estos medios, se la considera donante efectivo. Si yo no voy a esos lugares que vos indicabas a decir que quiero ser donante, por ejemplo, no importa porque, bueno, al momento ya es considerado que sos donante. Sí, salvo que haya alguna contraindicación médica, sería un potencial donante. Hay buenas noticias en el hospital, después bueno, de mucho tiempo se ha conseguido un espacio para información. Sí, estamos muy contentos porque bueno, con todas las remodelaciones que se han realizado en el hospital, también hemos podido generar un espacio físico en el cual bueno, vamos a tener una oficina propia y donde vamos a poder no solamente realizar todas las actividades relacionadas a la procuración, es decir, cuando se establezca un operativo, sino establecernos ahí con nuestro propio espacio y con todos los requerimientos que necesitamos, sino también la posibilidad de que el personal que quiera acercarse, las personas que quieran acercarse para sacarse alguna duda, también puedan contar con un espacio físico para esto mismo, o incluso para algunos colegas que a veces de algún departamento cercano tienen dudas, pueden derivar los pacientes como para que nosotros podamos orientarlos. Dana, es un tema muy difícil, ¿no? Porque bueno, cuando hablamos de donación, obviamente es de alguna persona que fallece, es muy duro por ahí para los familiares decidir, pero bueno, ¿se tiene en cuenta la ayuda que significa una donación de órganos? Sí, yo creo que ha ido cambiando culturalmente, la gente conoce el tema, se habla más, pero todavía, bueno, hay, ¿cómo es que se llama? Falta de acercamiento hacia la comunidad, falta todavía de información, creo que hay que seguir trabajando en ese tema. Pero la gente sigue pensando que esto puede estar implicado en algunas cosas que no son tan legales, pero bueno, lo importante es que la gente cuando se informa puede saber que en Argentina hay una ley que es la que rige esta actividad. Segundo, que hay un ente que la regula y por ende eso hace que la actividad sea supervisada. Y después no solamente participa una o dos personas, sino que cada operativo implica la participación de varias entidades, es decir, por ejemplo acá sería el hospital junto con el ente de Mendoza. Entonces hay como superposición de trabajos y eso hace que sea más esclarecedor todo lo que se hace. También nosotros tenemos un sistema que se llama Sintra, donde queda todo registrado y supervisado a través de Buenos Aires, que es el ente nacional, el INCUCAI, el ente provincial es el INCAIMEN. Entonces, toda la actividad nuestra está siendo registrada permanentemente. También es importante que la gente sepa que bueno, se llenan protocolos y nos ajustamos a un modo de trabajo específico, ¿sí? No es algo que uno decida hacer de repente, sino que siempre, y justamente también en los casos en los que está judicializado el paciente porque sea un accidente o porque sea una causa de muerte que requiera la supervisación legal, también tenemos que responder ante un juez. Así que bueno,
hay como un registro. ¿Qué pasa con la donación en menores de 18 años? ¿Se puede hacer donación de órganos? Sí, los menores de 18 años, pero necesitamos el aval de los padres o los tutores. ¿Sí? En el caso de que no cuenten con sus papás, los tutores son los encargados de dar el ok. Es el único caso que no pueden manifestar su donación previamente, sino que en el momento de que ocurra el evento, o sea, que el paciente... Cuando un paciente es potencial donante multiorgánico, que es en el caso en el que se dan los operativos para hacer donación de órganos a través del paciente neurocrítico, que son pacientes que por alguna lesión cerebral, generalmente puede ser un accidente de tránsito, puede ser un golpe importante en la cabeza o algún sangrado por alguna patología de base. Esos pacientes llegan al hospital, primero ingresan a la guardia donde se hace la reanimación, se hace toda la atención primaria, se trata de, bueno, obviamente hacer lo que es más importante, que es recuperar la vida de esa persona, se lo asiste, como son pacientes graves van a la terapia intensiva, ahí se continúa el tratamiento de recuperación. Y obviamente uno, anticipándose por el conocimiento que tiene, sabe que hay pacientes que van a evolucionar bien y hay pacientes que no van a evolucionar bien. Cuando uno sabe que es un paciente de alto riesgo para transformarse en un potencial donante, hace un registro y un seguimiento especial que se llama protocolo de Glasgow 7. Cuando nosotros ya encuadramos a ese paciente dentro de un protocolo de Glasgow 7 y evoluciona desfavorablemente, es decir, ya presenta signos clínicos de muerte encefálica, se hacen unos estudios de alta complejidad para certificar esto, ¿sí? No es un diagnóstico que uno toma en forma liviana, sino que hay, como les digo, un protocolo a seguir. Una vez que ya están estos estudios y se define que el paciente no tiene actividad cerebral, es donde se le informa a la familia y ahí avanzamos con el potencial donante, porque la persona ya está fallecida. Antes no se puede hacer nada, solamente continuar con el tratamiento que tendría que ver con la recuperación de la persona. Eso sería el paso a paso que le llaman. Exactamente, es como un paso a paso que nosotros tenemos que seguir unos ítems para poder, cumplir con los requisitos de la ley y del protocolo. Y después se evalúa por órgano cuáles están facultados o cuáles están en buen estado para donar. Claro, ahí ya se evalúan los antecedentes de la persona, se evalúan en ese momento según lo que haya pasado con esa persona, pues si ha sido un accidente hay que evaluar si en el accidente no hubo compromiso de otros órganos, se piden, por eso te digo, es un paciente que, distinto de lo que se piensa, que es un paciente abandonado, que se lo deja morir, al contrario, es un paciente en el que se le hacen muchísimos estudios, se lo mantiene lo mejor posible, ¿sí? Para que lograr mantener una óptima recuperación de esos órganos, ya sea que después su cerebro no responda o sí. ¿Cuál es el órgano más difícil de trasplantar o el del que menos hay? Y los órganos más difíciles de sostener en un operativo por el tiempo y porque, por los requisitos que tiene en particular para poder ser potencial donante de esos órganos, es el corazón y el pulmón. Son dos órganos, que por suerte no hay tantos pacientes en lista de espera, pero sí son los órganos más difíciles, ¿sí? Cuando hablamos de mito, ¿qué pasa con aquella persona, aquellos familiares, ¿no?, que optan por donar sus órganos? ¿Pueden conocer a la persona que van destinados a estos órganos o no? Bueno, es muy importante que lo digas y esto también es un mensaje para el resto de los medios, porque dentro de la ley Justina hay un artículo que habla de lo que se puede comunicar y lo que no se puede comunicar. La identidad del potencial donante está protegida, no debería salir en ningún tipo de medios con nombre y apellido ni edad, y tampoco la identidad de los receptores, ¿sí? Hace poco tuvimos un operativo donde, hubo un medio que publicó nombre y apellido, eso es ilegal y se tomarán las medidas pertinentes en la prontitud, pero eso no corresponde ni ética, ni moralmente, ni tampoco está permitido por la ley. Y la familia, si por privado quiere comunicarse o quiere tener acceso, ¿ustedes le pueden otorgar esa información o no? No. Lo que se hace es, después de que se realiza el operativo, se le informa a la familia cuáles órganos fehacientemente se pudieron extraer, es decir, extraer significa ablacionar, porque el paciente, una vez que están distribuidos sus órganos y asignados se denomina, es decir, ya sabe qué persona los va a recibir,
se lo lleva al quirófano, los equipos de cada lugar vienen a hacer la extracción y van los órganos en los medios pertinentes donde que van asegurados y estériles. También tienen un tiempo límite, ¿sí? Desde que son extraídos hasta que son implantados nuevamente. Y una vez que esos órganos son ablacionados, es la palabra correcta para decir que son extraídos, bueno, llegan a cada persona. Al familiar se le informa qué órganos son ablacionados e implantados, es decir, porque bueno, pueden ocurrir distintos eventos que lleguen a que un órgano no se implante, pero haya sido ablacionado. Bueno, se le comunica qué órganos son ablacionados e implantados, y si por algún motivo no se pudo implantar alguno, también se le comunica cuál fue lo que no permitió, por si, no sé, si hubo un hallazgo como por ejemplo un tumor, o funcionalmente el órgano llegó con algún tipo de cambio isquémico y no se pudo implantar. Bueno, eso se le informa a la familia para que sepa cuántos órganos se extrayeron y se implantaron mediante una carta. Doctora, ¿y quién decide el destino de estos órganos ablacionados? ¿Es el INCUCAI? El destino va por la lista de espera, ¿sí? Nosotros cuando empezamos la distribución, que se llama, una vez que tenemos el diagnóstico, ¿sí? Y que tenemos todos los avales, como por ejemplo si necesitamos los judiciales, se inicia la distribución de los órganos. Se llama al INCUCAI, se le pide que nos abran las listas y uno empieza a comunicarse con el médico de cabecera de cada persona que se encuentre en la lista por cada órgano. ¿Cómo estuvo el tema de donación durante la pandemia? Bueno, había menos movimiento en la calle, generalmente los accidentes muchas veces favorecen, ¿no?, a la donación y ablación de órganos. ¿Cómo estuvo el año pasado respecto de eso? Bueno, hemos tenido operativos, o sea, hubo funcionalidad, obviamente dentro de un protocolo especial, donde no hubo la misma cantidad de potenciales donantes que los años previos a la pandemia, pero no es que se frenó nuestra actividad, la actividad continuó en menor cantidad y ajustada a un protocolo específico, porque bueno, obviamente tanto a potenciales donantes como receptores hubo que hacerle también hisopado de PCR para COVID. En la provincia, ¿cómo estamos en cuanto a donación y respecto a la media nacional? Seguimos siendo dentro de las primeras 4 provincias donantes, dentro de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, estamos encabezando la lista. Bueno, aquellas personas que quieran informarse pueden recurrir al hospital, pueden buscar a través de alguna página web. Sí, bueno, tenemos la página web del INCUCAI y bueno, dentro de poco seguramente el hospital estará sacando un boletín cuando ya estemos instalados en el 6º piso para que puedan concurrir ahí. Muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes por la invitación y bueno, espero que sigamos informando a la comunidad.